Bendiciones, vamos a estudiar la palabra de Dios. La lección de esta semana comienza con Isaías capítulo 55, versículo 1 en adelante. Dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Me llama la atención especialmente que el Señor nos dice: venid y comprad sin precio. Comprad sin dinero, aunque no tengas dinero. Venid. Ciertamente, ¿qué nos dice que vamos a comprar? Vino y leche. Y el vino, pues sabemos que en la Biblia tiene una característica muy especial, que es comparada con la sangre de Cristo derramada por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y la leche, especialmente en el Antiguo Testamento, los patriarcas la veían como una bendición especial. Éxodo capítulo 3, versículo 8 dice que Dios le dijo al pueblo de Dios para que creyeran a sus palabras, para que sintieran, ¿verdad? Le prometió la tierra en la cual mana leche y miel. En Cantares capítulo 4, 11 es comparado la leche como las delicias del amor. Las delicias del amor. Mira cómo lo presenta. En sí, la leche en el Antiguo Testamento es comparado como una bendición muy especial, una abundancia. Esa abundancia es riqueza, es salvación porque tienes que comer. Entonces, lo que parece aquí especialmente, que en el Nuevo Testamento la leche es comparada, y el apóstol Pablo en 1 Corintios menciona que la leche es como para los primeros que están llegando al cristianismo. Es comparada como esa palabra de Dios, los que están aprendiendo la palabra de Dios. Ese alimento diario que necesitan los que están creciendo, los bebés, como los bebés que necesitan ese alimento diario que es la leche. Es muy importante para ellos. Así comparado. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, dice que es comparando ahí, el creyente debe seguir deseando la leche, la palabra de Dios, la leche no adulterada. Ojo, la leche pura, la leche no adulterada, que es la palabra de Dios, que es la verdad profunda de Dios, que es la verdad completa de Dios, no adulterada. No que vamos a leer la mitad de un versículo y entonces, no, que vamos a olvidarnos, vamos a cumplir 9 mandamientos y entonces un mandamiento lo dejamos por fuera. Ya sabemos que el sábado mucha gente lo deja por fuera. Entonces, eso es lo que es leche no adulterada. La palabra de Dios tiene que ser completa. Si Él lo dice, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Hay que cumplirlo. Apocalipsis especialmente nos dicen en estos textos acerca de que Dios nos hace un llamado. Venid, dice el versículo 1 de Isaías 55, venid. Y nos llama Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Nos dice en el versículo 17 especialmente: decimos que somos nosotros, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y puedes estar tú en esa posición en la cual puedes sentir que no tienes necesidad de nada. Versículo 18 dice: mas yo te aconsejo, dice Dios, que de mí compres, o sea, que de Él compres. Y otra vez, eso que vamos a comprar no tiene precio. Eso que vamos a comprar no necesitamos dinero. No lo podemos pagar simplemente. Hablando del sacrificio maravilloso que hizo Dios por nosotros, Jesús en esa cruz. Es realmente importante esto. No hay precio. Sin dinero podemos ir a comprar. Lo único que tenemos que hacer es necesitamos nuestra aceptación. Aunque no tengas para pagar, Dios te está llamando que vengas. Aunque no te sientas digno porque tú estás ni sabes tu vida y conoces tu vida, que tienes un vicio, tienes algo, ven. No importa, ven a Él. Ya el resto que Dios haga contigo, ya eso lo sabremos en el futuro. Isaías 55, versículo 3 nos dice lo siguiente: inclina vuestro oído y venid a mí, dice Dios. Oíd, vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. Y aquí habla de dos cosas muy importantes, ¿verdad? Porque
ciertamente, como leímos, esa leche que significa que Dios, que estamos en crecimiento, bebemos el verbo de Dios, es la palabra de Dios, tu palabra es verdad. Pero ciertamente aquí nos habla de un pacto, la palabra de Dios. Y ese pacto eterno, la misericordia, el plan de salvación anunciado desde el Edén, en el cual se dijo allá en el Edén que la descendencia de la mujer, hablando de la iglesia, nacería entonces, habría una descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Y luego habla de la misericordia firme a David, que tiene que ver con la promesa que del linaje de David naciera el Rey de Reyes, Príncipe de paz, Rey de gloria, y que es el único Cristo Jesús, que nos libertó de todas las opresiones, de todo el pecado, nos libera y nos da libertad de que nosotros podemos sentirnos libres del pecado. No por nosotros, sino por la gracia de Cristo. Porque Él cumplió lo que nosotros no hemos podido cumplir. Ser perfectos, Él fue perfecto. Ser santo, Él fue santo. Nosotros tenemos que simplemente, como dice la palabra de Dios, venid a mí. Venid a las aguas. Y Dios prometió, Jesús dice, yo le daré de beber. Tomaremos agua y esa agua que tomamos nos vuelve a dar sed. Pero del agua de Dios no vamos a sentir sed, jamás. Cuando vamos a Él y Él nos da esa agua bendita, esa agua maravillosa, su gracia nos llena, nos da paz, tranquilidad en nuestras vidas, en nuestras almas, y tenemos esa paz y tranquilidad que está al control de todas las cosas. Entonces, Dios muestra aquí, Dios nos habla en esto sobre el pacto y la misericordia. Es la vida de Jesús, quien fue nuestro don perfecto, nuestro regalo maravilloso de Dios, por el cual somos salvos, nos libró de la muerte, nos salva, y no tenemos nada que temer, sino simplemente aceptar a Cristo como nuestro Salvador, creer en Jesús y listo. Es todo lo que tenemos que hacer, no hay nada que pagar. Isaías 55 versículos 6 al 9 dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y Dios nuestro, del cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos son vuestros pensamientos y vuestros caminos mis caminos. Y aquí se hace algo especial. Dios intenta mostrarnos que los caminos de nosotros siempre tienden a ir en contra de los caminos de Dios. Y por eso fallamos. Intentamos muchas veces hacer cosas por nuestra fuerza, por nuestras capacidades, y fallamos. Incluso intentamos agradar a Dios con haciendo obras y fallamos. Fallamos porque se nos sube el ego, se nos sube. Los caminos y pensamientos humanos totalmente diferentes. Más Dios nos dice que aquí en su palabra que Él nos dará sus pensamientos. Él nos dará su justicia, su misericordia, su gracia. Y que nosotros la recibimos gratuitamente. Él nos protege de todo. Solo tener la disposición para cambiar y ser mejor persona es lo que quiere Dios. Y cuando habla Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, de ese misterio de piedad, ¿quién entiende lo que hizo Jesús? Siendo Dios se hizo hombre, se hizo bebé, se hizo hombre, sufrió, soportó todas las calamidades que le hicieron por amor a nosotros. Siendo 100% Dios, resucitó al tercer día para que nosotros podamos tener la confianza y la fe de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verdadero ayuno, luego habla Isaías del verdadero ayuno en el capítulo 58. Y dice: clama a voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jehová su pecado. Y en este versículo, el capítulo 58:1, se recuerda realmente un evento muy importante. Aquí está hablando del contexto del Yom Kippur, el día de la expiación, el día en el cual eran expiados todos los pecados del pueblo.
El día en el cual ese día especialmente no necesariamente tenía que ser sábado. Ese día especialmente tenía que especialmente ser un día que caía. Y ese día el pueblo tenía que estar afligido, ayunar y estar afligido, pensar, tener su mente clara de sus errores, pedirle perdón a Dios. Ese era un día para eso, de encuentro entre Dios y el hombre. Porque allí ese día serían perdonados, allí sería sacrificado el Cordero de Dios, y allí ese día también habría un juicio, y ese juicio tendría que poner los pecados sobre otro macho cabrío, en el cual representa a Satanás, y ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Que pondrán todos los pecados sobre Satanás, y entonces allí destruirán completamente a Satanás. Recuerda esto. El día de la expiación, el Yom Kippur. Entonces habla de la trompeta, habla de shofar, que significa en hebreo, shofar, esa trompeta que era anunciada y era antes de que llegara ese día, que los judíos lo siguen celebrando. 10 días antes se tocaba la trompeta, que era un cuerno de un carnero. Se topaba esa trompeta 10 días antes, y eso le recordaba al pueblo, todo el pueblo de Dios, que le quedaban 10 días para el Yom Kippur, para ese día de preparación especialmente, en el cual tenían que reflexionar sobre sus pecados, pedir perdón a Dios. Ese día, entonces, ese día, en el versículo 1 también habla de rebelión, que en hebreo se dice pesha, y habla de pecado, que en hebreo se dice hatá. Estas palabras aparecen también en Levítico capítulo 16, versículo 16, hablando sobre la purificación del santuario, en el cual era quitado el pecado, y todos aquellos que creían en Dios recibían perdón de pecados. Qué maravilloso. ¿Por qué? Porque no teníamos que pagar los pecados, no teníamos que morir. Cristo murió por nosotros. El Cordero moría en representación de Cristo, mas ya Cristo murió por nosotros. No tenemos que seguir sacrificando corderos. Ya los sacrificios no hay que hacerlos. Cristo ya fue nuestro sacrificio perfecto, nuestro don perfecto. Como hombre perfecto, todos sus caminos. Y como Dios que tiene el poder para salvarnos. Isaías 58, versículo 3 nos habla de algo especial. Dice, porque dicen ayunamos y no hiciste caso. El pueblo le empieza a decir, dicen ayunamos y no, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí el Dios entonces habla sobre el ayuno. El pueblo ayunaba mucho por todo y quería estar pasando hambre y se ponían en las plazas y alzaban sus manos ayunando todo el tiempo. No, si tú quieres ayunar, puedes ayunar, si puedes resistir, pero no puedes estar con hambre en el estómago y voy a ayunar porque es para Dios, porque voy a pedirle esto a Dios. Dios te lo puede dar sin que pases hambre, te lo voy diciendo. Así que no necesitas pasar hambre. El ayuno tú lo debes hacer para beneficio de tu cuerpo, porque así tu cuerpo, tu estómago, digiere cosas que tú hayas comido y puedan salir de tu cuerpo. Se limpia. El ayuno ayuda a limpiar el cuerpo. Pero al mismo tiempo, el ayuno te permite tener más clara tu mente. Porque cuando tú comes sientes como te da sueño y eso. Entonces el ayuno te mantiene tu mente más despierta para estudiar la palabra de Dios y concentrarte mejor. Esa es la idea. No pasar hambre. No pasar hambre. Ciertamente, aquí Dios habla y llama al pueblo de Dios y le empieza a hablar de algo especial. En el versículo 5 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que el día aflija al hombre. En el día, el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaré esto ayuno y el día agradable a Jehová.
El versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El versículo 7 del capítulo 58 de Isaías, versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es el verdadero ayuno que quiere Dios. Las buenas obras que podamos hacer. Ese es el ayuno que quiere Dios. Y me llama la atención que el versículo que habla sobre el shofar, la trompeta. Hay que tocar la trompeta. Estamos en el día del Yom Kippur. El día del juicio ya empezó, en 1844, y tenemos que tocar la trompeta. Cuando vamos a la teología, vamos y encontramos allí que ya estamos en el día del juicio, que falta muy poco para que vuelva a Cristo. Y antes que vuelva a Cristo está el día del juicio, en el cual está revisando nuestras vidas, qué es lo que hemos hecho. Y cada uno va a recibir de acuerdo a sus obras. Entonces, Dios espera de nosotros que podamos entender de que realmente Él está queriendo que mantengamos, mientras estamos en el juicio, podamos ayudar a otros, darle pan al que está hambriento, cubrir al que está desnudo, visitar a los enfermos. Es importante que salgamos de las cuatro paredes de una iglesia y podamos hacer obras, que esa persona pueda ver el amor de Cristo en esas obras que hacemos por amor a ellos. Es importante que podamos mostrar que nuestro arrepentimiento y nuestro amor hacia Dios no es simplemente ir cada sábado a la iglesia o ir a la iglesia nada más. No, es también las obras que hacemos por otros. Que si yo tengo 2 panes y yo doy uno para que otra persona coma, eso hace Cristo. Eso hizo Cristo. Cristo oraba por los enfermos, sanaba. Si tuviera fe como un grano de mostaza, tú orarías por los enfermos y sanarían. Los apóstoles lo hacían. Entonces, Dios quiere esa trompeta que toquemos, que anunciemos el juicio y la misericordia de Dios. Anunciar las buenas nuevas, el Evangelio, anunciar, pero también hacer las obras. Hacer buenas obras. En este tiempo de juicio en el que estamos viviendo, en este tiempo. Apocalipsis 14, versículos 6 al 13 nos habla de que ese anuncio de la hora del juicio ha llegado. Temed a Dios y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. El juicio que estamos viviendo. El juicio nos vindica ante Dios, porque cuando se nos revisa nuestra vida, ven a Cristo que tomó nuestro lugar y somos simplemente vindicados. Somos perfectos delante de los ojos de Dios gracias al sacrificio maravilloso de Cristo. Cuando vamos a Cristo, por eso vamos a Cristo y tenemos que tener nuestros ojos fijos, nuestra mirada fija en Cristo Jesús. El juicio nos hace dignos de la gracia gracias a Cristo. Gracias a Cristo, que hizo todo lo bueno por mí y pasamos la prueba. Y luego, cuando se juntaba en ese entonces el Yom Kippur con el jubileo, que es una fiesta maravillosa también. El jubileo habla de la elección de que en hebreo, Yobel, el Levítico 25 podemos leer sobre el jubileo. Es el momento en el cual el jubileo se celebra cada 50 años y especialmente en ese día el pueblo de Dios perdonaba las deudas de otras personas. Si alguien me debía a mí, yo los perdonaba. En ese día también, si ya yo tenía un esclavo, lo liberaba. En ese día también, si yo había vendido mi casa por necesidad, porque no me alcanzaba, porque quizás sembré y tuve una cosecha, perdí una cosecha y entonces tuve que vender la casa para pagarle quizás al banco, para pagarle esto a alguien que me prestó, no sé. Pues en ese día, la persona que me compró la casa, mi propiedad o lo que sea, el caballo, la vaca, lo que sea, me lo devolvía. Que mire que imagínese que eso pasara ahora.
que uno que compra las casas y que si aunque pierda la casa, te la quita el banco y luego el banco te llama en unos años y te dice, mira, no, aquí tienes tu casa de vuelta. Qué bendición tan grande. Y ahí refleja lo que es la justicia de Dios, el juicio y también lo que era la gracia divina. Ese jubileo, esa maravillosa. Por eso el jubileo representa, era una salvaguardia que Dios le había puesto al pueblo de Dios, que realizaran eso. Y eso fue una indicación de Dios, que la puso Dios. Eso no fue en mente humana, eso fue Dios. Puso eso en el corazón de los hombres y lo mandó a hacer, especialmente para que ellos expresaran una salvaguardia contra los extremos, contra el egoísmo, contra simplemente pensar en mí, pensar en mi riqueza y más nada, yo más rico, más rico. Eso, para quitar eso que le hace daño y que muchos saben, se vuelven idólatras y se vuelven tan locos al dinero y hacen de cosas con el dinero que no benefician a nadie. El jubileo es como una bienvenida al gozo eterno con Dios. Era de gozo, era maravilloso. Cuando se encontraba el jubileo con el Yom Kippur, es maravilloso. El ayuno que Dios acepta, ese día agradable a Dios que nos habla de ahí el versículo 5 del capítulo 58, ese ayuno lo espera Dios que nosotros realicemos. Ese ayuno maravilloso en el cual podamos gozarnos de ayudar a los demás. Ser religioso es una cosa, ser cristiano es otra. Que pueden estar juntas, sí. Puede ser religioso y cristiano, sí. Pero también puede ser quizás un religioso que solamente va a la iglesia, pero que no es cristiano. Y puede ser un cristiano que no va a la iglesia también. Puede ser un cristiano que sabiendo lo que hizo Dios por él y se encuentra alguien en la calle necesitado y ayuda y busca colaborar con lo que tenga a otros. Eso es ser un cristiano. Y eso es lo que nos dice allí. El ayuno perfecto que Dios acepta es ese. Es ese. Porque Dios espera de nosotros que hemos recibido de gracias. De gracias recibiste, dad de gracias. Dios nos bendice a nosotros. Con riquezas, o con mucho o con poco. Dios nos bendice, porque ahí es donde está el detalle, que muchos no se quieren meter la mano en el bolsillo. No, porque yo me friego trabajando para darle a otros. No. Si aquellos necesitan, hay que ayudarles. Si tú sabes que necesitan, hay que ayudarles. Y hay gente que muere de hambre. Hay gente que no tiene para darle de comer a sus hijos. En este mundo está pasando eso. ¿Cómo haces para ayudar? Hay gente, en tu comunidad debe haber alguien que seguramente lo ves tirado en las calles y eso. No, porque es un vicioso, porque tiene adicto. Yo no te estoy diciendo que le vayas y le des dinero, que posiblemente va a ir a comprar una botella de ron. No, plato de comida. No, pero es que es un vicioso y toma ron o se mete droga. No, eso no te importa a ti. Dale un plato de comida. Dale una camisa, un pantalón, un par de zapatos. Para que esa persona perciba el amor de Dios. Ese es el plan. Que perciba que alguien lo ama, que alguien le quiere y que ese alguien es Dios, Cristo, nuestro Dios. Y nosotros somos los instrumentos. Es simplemente eso. Simplemente eso lo que quiere Dios de nosotros. Es tanto, yo no creo que es mucho lo que pide Dios de nosotros aquí. Y ciertamente Dios espera de nosotros, porque ser religioso es una cosa. Dios quiere que ayudemos a otros. Dios pide es ayudar a los demás. Puede ser muy buen cristiano, en tu opinión, pero si no ayudas a los demás, yo no sé qué cristiano eres. Puede ser muy buen religioso, eso sí eres. Un buen religioso, va a la iglesia, va a los sábados, participa, predica, incluso puede ser un pastor. Y no puede ser un cristiano. Y por eso le dirán muchos en aquel entonces, dice la palabra de Dios en Mateo, allí,
Que muchos les dirán en aquel tiempo, Señor, pero en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos, Señor, sanamos, en tu nombre hicimos eso. Mas Él les dirá, apartaos de mí, no os conozco. Porque hay que hacer la voluntad del Padre. Está en el cielo. Y la voluntad del Padre aquí está. Ayudar a los demás. Ayudar a los demás. Y más en estos tiempos. Hoy cuánto hubiese querido yo ver en la pandemia la iglesia tomándola, trayendo cosas para ayudar a las comunidades, llevarle a las casas algo. Porque muchos quedaron sin trabajo. Y sí, muchos podían quizás meter el desempleo y recibir algo del dinero del gobierno, pero muchos no, que no tienen documentos legales, estoy hablando. Ir a una iglesia no nos hace buena persona. No soy más santo, no soy mejor que nadie. Guardar el sábado no me hace salvo, solamente la gracia de Cristo me hace salvo. Ese es el enfoque de la iglesia, traer a las personas. No es que yo voy a poner la iglesia a mi manera, es la manera de Cristo. Y la manera de Cristo es que la gente quiere que venga a la iglesia para que se encuentre con Él. No que se encuentre con nosotros, que se encuentre con Él. Pero que nosotros vamos a ser reflejo de Él, sí tenemos que ser reflejo de Dios. Y eso es lo que Dios espera que la gente pueda ver en nosotros. Y la gente lo va a ver el reflejo dependiendo no de lo que hablemos. Pura palabra y puro bla, 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 bla. No, la gente quiere ver acciones. ¿Qué es lo que hacemos? Isaías 58, versículos 13 y 14 nos habla del día del Señor. Ese día en el contexto del Yom Kippur que está hablando ahí en Isaías 58. Esa era una invitación a planear lo que se puede hacer el sábado, a disfrutar el sábado, a llamar el sábado delicia. Y para que el sábado se convierta en delicia, tiene que ser una delicia. Disfrutar realmente. Si usted pasó toda la semana trabajando y está cansado y usted siente que no tiene fuerza y se va a la iglesia y lo que va a estar es así, durmiendo, no vaya, descanse, es su día, libre. Para que descanse, para que se encuentre en toda semana, quizás no vio a sus hijos y ese día se puede encontrar y ver a sus hijos. Ese día es para hacer una buena comida, ese día es para reír, ese día es para pasar tiempo con los amigos, para pasar tiempo con familiares. Ese día es una delicia y hay que convertirlo en una delicia. En tiempos de Isaías el ayuno ha hecho una aflicción, era un sacrificio, la gente lo hacía por sacrificio. Y hoy en día guardar el sábado se ha vuelto eso, parece un sacrificio. La gente, si pudiera, quisieran trabajar el sábado. Si tú quieres trabajar el sábado, hazlo. Hazlo. Es tu decisión. Nadie te lo va a impedir. Pero aquellos que apartan ese día para hacer algo, hagan algo. Lo apartan, haz algo. Estudia la palabra de Dios, ayuda a otros, especialmente llévale el mensaje a otro. El sábado es una delicia y hay que volverlo una delicia. Y eso es lo que enseña en la lección de esta semana. Volvamos a pensar como Cristo, vivir como Cristo, porque ese es el mejor sermón que podemos predicar. Nuestras acciones es el mejor sermón. Lo que hacemos por otros es el mejor sermón. No hay que hablar mucho, hay que hacer más. Hacer más. Y eso es lo que como iglesia nos toca hacer. Eso es como hijos de Dios tenemos que hacer. Como cristianos realmente. O vamos a ser religiosos o vamos a ser cristianos. Y si usted quiere ser cristiano, ayude a su prójimo. Que Dios le bendiga.